Tuve una infancia muy bonita en mi hogar. Tengo la condena de tener un nombre Maximiliano y tener cara de Bernie. Porque a veces me dicen Bernie, por favor, no me hagan cosquillas y no me digan Bernie. ¿Usted se siente feo? Como dijo mi mamá en ese momento, usted tiene que ser un feo interesante como su papá. Toda mi pesadilla de niño fueron las agujas. Y yo soy una persona muy activa, entonces yo le dije, pucha, me pegaron duro los 45. Y me dicen, ¿Marley o San Ignacio? Y yo, ¿cómo así? No, usted sale de aquí. A una clínica. Sí, a los 2 días me entero que tengo leucemia mieloide aguda. He podido criar artísticamente un montón de hijos ajenos. ¿Cómo era esa vida de chiquito con ellos tres, con estos tres personajes? Preciosa, preciosa. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenido Bernardo García, actor de teatro, cine y televisión, autodidacta, hijo de dos grandes de la actuación, maestro e improvisador. Su segundo nombre es Maximiliano en honor a su abuelo español. Le gusta tomar café, hacer yoga y meditar. Hace 3 años le diagnosticaron leucemia mieloide aguda y desde entonces sabe vivir un día a la vez. ¿Cómo no? Claro. Bernardo, bienvenido. Feliz aquí en la habitación invisible, escuchando toda esa información que ha determinado una forma diferente de ver el hoy. Sí, ya vamos a hablar de eso, pero venga, empecemos, retrocedamos la película. A los 11 años, Sí. usted tiene una conversación muy seria con su mamá, la grandísima Maguso, que las personas de mi generación tuvieron la fortuna, el privilegio de verla en las cámaras. En ese entonces ella lo cogió a usted así muy chiquito y le dijo, mijito, usted tiene que saber que es feo, que es feo, y por lo tanto le va a tocar ser interesante en la vida. ¿Pero usted se siente feo? ¿Usted es un tipo feo? Yo lo que siento es que mi Dios se encargó de construir a alguien muy chévere por dentro Sí. y a la hora se quedó sin recursos para terminar también el exterior, la fachada. Estructuralmente la casa es sólida y todo eso, solo que en la fachada ahí podemos hacer. Se fajó tanto. Exacto, ¿Qué? que ya a la hora de los retoques, el balcón y todo eso, y sobre todo la cubierta, no hubo tanto. Creo que la manera en la cual uno se puede concebir como ser humano es, como dijo mi mamá en ese momento, usted tiene que ser un feo interesante como su papá. Entonces es saber que más allá de la fachada o lo que la gente vea o se conecte de primer impacto con uno, por dentro hay una cantidad de amor, vida, de cosas, de bendiciones para ofrecer y poner al servicio a los demás. Usted, no le estoy diciendo feo ni mucho menos, para nada, pero ¿se sintió feo cuando ella se lo dijo? ¿O de todas maneras usted venía sufriendo un matoneo en el colegio importante? ¿Ese matoneo era por ser feo o era por qué? ¿Por qué lo matoneaba? Yo creo que en la época en que estudié, es decir, del 82 al 90 y pico, era muy rudo, sigue siendo rudo. Sí. Y creo que la forma en la cual yo me enteré, más allá de que cuando había una fiesta escogían a otros y estaba eso, voy a parafrasear a un comediante, y es cuando tú eres lindo, la gente te lo dice, pero cuando eres feo tú lo tienes que deducir, ¿no? Porque tú tienes los tenis, tienes la pinta, tienes el lugar y de pronto, ¿qué será que ese comercial no pudo haber quedado? Y luego lo corroboras con el estándar grecorromano de belleza y sí, ya entendí por qué. Agradezco profundamente que mi mamá me haya puesto en la tarea de depurar todo lo que existe en mí. Esa infancia, ¿cómo la vivió? ¿Era un tipo solitario? ¿Tenía amigos? ¿Qué le hacían en el colegio? ¿Cómo fue ese momento? Uy, ya empezamos. Mi núcleo familiar era mi abuelo Maximiliano, el Sagrado Corazón de Jesús, de la Santísima Trinidad y Patricio, sevillano, y Margarita Solano de Gutiérrez, y mi mamá, hijo único.
Entonces tuve una infancia muy bonita en mi hogar, ¿sí? Algo de lo que recuerdo con profunda añoranza y de una manera preciosa es las conversaciones con mis abuelos, con mi mamá, los momentos en los cuales podíamos compartir y entrar al colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario Quintamutis, que quedaba ahí en el 7 de agosto. Sí entró en una onda un poco bullying. Entonces mi mamá me decía, como sea, usted tiene que protegerse, usted tiene que yo no le voy a durar toda la vida, no me imaginé que me fuera a durar tampoco, todos se fueron muy temprano, pero creo que la manera en la cual ella me puso en situación, como decimos en teatro, me permitió consciente o inconscientemente adquirir las herramientas que hoy día me permiten sentirme congruente conmigo mismo. ¿Había un maltrato físico también o Sí, psicológico solo? sí, era muy particular porque a mí me hacían, a mí no me hagan cosquillas nunca, porque a mí me hacían cosquillas hasta que me orinaba y cuando me orinaba me sacaban al patio, ya con el manchón ahí en el pantalón me decía, jaja, García se orinó, entonces obviamente se conjugan, yo creo que no hay maltrato, no se separan. Yo creo que si te están maltratando psicológicamente, tu cuerpo también lo siente. Y si tu cuerpo está siendo maltratado psicológicamente, también debe haber una repercusión. Entonces, cuando pude yo darme cuenta que la única manera en ese momento, antes de acudir a un profesional, fue defenderme a los puñetazos, a los mordiscos, a los rasguños, hasta que en algún momento dejaron de hacerlo y entró el teatro en mi vida. En ese colegio y en el Emilio Valenzuela, el otro colegio, entraste becado porque Maguso era maestra ahí. ¿No te daba cierto estatus ser hijo de una profesora o al contrario, también era un motivo de matoneo? Hubo ambos casos, que yo empezaba ya a hacer televisión en ese momento, en una serie de colombiana de televisión que se llamaba Amar y Amar y Vivir. vivir, Que podemos fue cantar el un cabezote, hit, por eso fue una cosa favor, de Ivonne maravillosa. Caicedo, maestra maravillosa. Entonces, la fanaticada estaba con uno y los otros, los antifanaticada, estaban en contra. Y lo particular fue mucho tiempo después que me encuentro yo con esos bullies, ya en mi campo, ya con el reconocimiento y me dicen, oiga García, bueno, usted finalmente hizo lo que quería. Y al final normalmente de todas esas conversaciones dice, ¿sabe? Disculpe, ¿sabe qué? Cuando lo veo usted en escena, yo le digo a mi esposa y a mis hijos, yo estudié con ese Juan, y cambia. Hay como un dejo de, uy, qué embarrada haber sido con este pisco así. Pero se lo expresan, lo Sí, verbalizan, sí. o sea, son conscientes de que fueron malas Sí, personas. claro, por supuesto. Tengo 3 casos súper concretos. Uno saliendo de la universidad, la Conrad Lorenz, que me encontré con un ex compañero de colegio, y otro en La Puerta Abierta, que es un lugar muy bonito, dirigido por la maestra Victoria Hernández, que tengo la oportunidad de compartir ciertos conocimientos y me encuentro con, no voy a decir el nombre, uno siempre era Fajardo. Entonces, ¿qué hubo, Fajardo? Y usted, García, uno siempre es así. Y el otro, sin tener que decirle yo nada, se acerca y me dice, Ramón, perdóneme, nunca pensé yo, acepto, ya lo había olvidado, mi vida sin esa presentación de excusas no hubiera cambiado, pero ya que lo hace, lo valoro. Y ya en ese momento de cepillada de dientes, previo a uno a acostarse en la cama, uno dice, güey, chévere que hubo un momento de transformación. Claro. Usted fue hijo, como decía ahorita, de madre soltera. Maguso, su mamá, se novia con su papá Fernando García, otro tremendo actor, director, hombre de tablas, en fin. Y es un romance muy corto, ellos duran un año apenas, y él se va y usted se queda con su mamá. Sí. Y construyen este hogar de su mamá y sus abuelos. Ahorita decía un poco cómo era esa vida de chiquito con ellos tres, con estos 3 personajes.
preciosa, preciosa, preciosa. Envidio, no, ¿cómo dice? Hay muchos colegas que cuando deciden meterse en el mundo de la actuación, lo primero que su familia le dice, ahora se va a volver X, Y, Z, lo vamos a perder, se va a convertir en tal persona. En mi caso fue todo lo contrario. ¿No? Entonces era acompañar las grabaciones, a ensayos, a giras, a funciones. Entonces creo que sigo siendo, aunque ellos ya no estén, sumamente privilegiado en términos de que tenía la información directamente de la fuente. Entonces veíamos una película de Chaplin en el proyector Bell and Howell de mi abuelo, Tiempos Modernos, me acuerdo de una vez. Y después mi mamá me maquillaba, como mimo, me enseñaba la técnica. Mi abuelo le encantaba la música. Entonces me acuerdo de esas colecciones de Salvat, que traía el disco y el folleto. Entonces la consagración de la primavera, Brahms, Beethoven. Entonces así se dirige 4/4, es 1, 2, 3, 4, o 3/4. Entonces yo era ahí con un palito de comida china, porque esos eran los eventos del domingo, coja la batuta y dirigiendo ahí enfrente del Silvania, del aparato. Sí. Entonces, mi abuela también. Muchos no queremos mucho nuestro segundo apellido. Entonces, no, dígame Marta, dígame. Usted el Maximiliano, que es el de su abuelo, lo lleva con el alma. Me encanta. Yo tengo un nombre, o sea, y esto ya lo estoy escribiendo, lo que en algún momento va a ser un unipersonal de comedia, y yo digo, tengo la condena de tener un nombre Maximiliano y tener cara de Bernie. Porque a veces me dicen Bernie, por favor, no me hagan cosquillas y no me digan Bernie. No me gusta. Hay 3 personas de un nivel de confianza impresionante que solo me pueden decir así. Okay. Si no, voy a hacer una cara de Bernardo, por favor. Hasta el maestro Sandro Romero un día se tuvo que patear esa. Yo le dije, maestro, por favor, Bernie no. Entonces, obviamente, es para mí un orgullo poder portar ese nombre. Usted vive en un hogar lindo con estas 3 personas. Acompañó un día a su mamá a una grabación en Amar y Vivir y terminó actuando en Amar y Vivir. Así arranca su oficio, sí, en esto. Tenía 9 años. Sí, así es. Y le dijo al director, maestro Duplat, me trabajo. Sí, yo una vez acompañó a mi mamá a una grabación en el barrio Las Ferias, que ahí estaba la plaza, la famosa plaza de mercado. Que era el universo, digamos, del universo maravilloso. De la novela. Y Carlos Duplat, Germán Escayón, todas las personas que se encargaron de diseñar todo ese universo, realmente creo que acudieron, evocaron la esencia, no la fachada, hablando de fachadas. Entonces un día la acompaño yo ver a Horacio Tavera, a verlos a todos, al maestro Jorge Herrera, Germán Escayón, que después pude trabajar en NN con él. Y le digo, yo quiero acá. Y ella me dice, mire ese señor, pídale trabajo a él, a Carlos Duplat. Y yo, que mi mamá me dice que usted me va a dar trabajo. Carlos Duplat mira a mi mamá, me miran a mí, me preguntan, sí, bueno, ahí vemos qué hacemos. Ahí vemos. Pasaron 1 o 2 meses y ahí dio la vida a Uweimar, que fue uno de los niños que quería ver siempre televisión a color en el inquilinato donde vivieron Irene y Joaquín después de casarse. En todo eso que usted estaba viviendo, en esos momentos de felicidad, en todas estas cosas, a pesar de que estaba bien en su casa, ¿extrañaba a su papá? O sea, ¿usted preguntaba por él? Voy a ser brutalmente honesto y no. Me daba como inquietud realmente de no saber cómo comportarme. No tuvimos hasta un momento muy particular de mi vida una relación muy cercana. Sin embargo, mi mamá siempre fue muy abierta a que tuviéramos una relación
lo más cercana posible, pero le voy a decir cómo era una llamada telefónica de 25 de julio, mi papá llamándome, Bernardo, feliz cumpleaños, gracias, ¿cómo está? Bien. Feliz cumpleaños, ¿no? Lo quiero mucho. Sí, ¿no? El cumpleaños. Ujú. Y yo, bueno, dígale que lo quiero mucho. Lo quiero mucho, mijito. Bueno, sí, hasta luego. O sea, no, los García en términos de cuando hablamos de nuestras vidas personales somos lacónicos, monosilábicos. Me acuerdo, él trabajó mucho tiempo en La Mama, en el teatro que queda ahí justo enfrente de la Conrad Lorenz. Y me acuerdo que para que pudiéramos hablar de nosotros dos, teníamos que tener por lo menos 4 cervezas en la cabeza. Antes de llegar hasta la mamá, Chin, usted chan. cumple 18 años más o menos, 18, Sí. 19, 18. Y ya se habían muerto sus Mi abuelo y abuelos, mi abuela. que fue una pérdida brutal. Entonces está usted con su mamá y a Maguso le da un infarto. O sea, fue una Agudo de muerte miocardio. de repente. Un Sí. infarto agudo de miocardio mientras hacía un receso en una grabación que estaba haciendo Marichara. Exacto. Se muere Maguso y qué representa, o sea, cómo el desamparo que siente en ese momento. Para un ser humano que había sido como buen hijo único, o bueno, no quiero generalizar, pero muy, muy consentido. Muy consentido. Tan consentido que raya en lo inútil. ¿No? Entonces, ahí básicamente, además ella falleció en la casa. Bueno, fue muy ¿Estaba ahí impactante. cuando ella murió? Sí, con mis 2 perros. Estaba validando. O sea, paso del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Emilia Valenzuela, a la fundación, no sé qué le puedo decir, ya se me olvidó, Bacatá, pues no estoy diciendo ninguna propaganda. Yo validé, soy validante general. Y usted estaba en la casa cuando usted es el Sí. que se da cuenta. ¿Qué hace ahí, Bernardo? No sé cómo contestar esa pregunta. Primero que todo, quitar a mis perros. Yo tenía 2 pastores alemanes que se llamaban Thor y De Fix, antes de que Thor fuera tan famoso como... Porque a mi abuelo le encantaba la mitología. Y de Fix por Asterix, Por supongo. favor, claro. El caniche de Obelix. Entonces yo voy a hacer una llamada y cuando entro ella ya está en su cama, además que era como su trono de poder. Y entran los perros a levantarla, literalmente a despertarla. sí, ¿Qué le a pasa? despertarla. Sí. Cuando llegaron de la funeraria ella tenía como muchos rasguños y me pregunté esto qué es yo. Los perros. Entonces llame, pide ayuda y ahí es como que la misericordia de Dios tampoco lo deja usted tan desamparado. Entonces empiezan a apareció mi papá, aparecen amigos muy, muy cercanos y desde ese 7 de abril, como que los 2 siguientes años son para mí como una gran nube. Así que vienen momentos, pero no es una línea tan clara de todos los eventos. ¿Ha perdido esos recuerdos? Sí. Esos momentos feos. Dramáticos, Sí. hipertrágicos, si se puede poner de alguna manera, y es que no sé si sea un mecanismo del inconsciente como que bloquea eso o hace algo que usted no tenga que reteñir tanto sobre Porque esos eventos. Es que de todas maneras estamos hablando de alguien muy pequeño, ¿no? 18 años que se despierta en un desamparo total. Y en el nivel de pelotudez, o sea, no consientan tanto a sus hijos, o sea, no sean tan permisivos con ellos, ¿sí? Denles las herramientas que finalmente les permitan vivir, gracias Usted no a tenía Dios. herramientas para la vida. Yo sí tenía herramientas, lo que pasa es que estaba aprendiendo a usarlas, ¿sí? Pero yo ya había trabajado en televisión, ya me conocían,
ya los amigos de mi mamá o personas del medio automáticamente brindaron una cantidad de posibilidades. Nunca me sentí solo en términos de un plato de comida o dinero. Eso, lo urgente se resolvió. Lo que tenía que aprender a resolver era la importancia de esa ausencia. Además que éramos muy panas. Entonces, Y yo creo que nada puede restituir o aliviar esa ausencia, pero la vida quita y la vida pone también. Y en ese momento aparece su papá. Me imagino, no tengo ni idea, pero al principio hubo algún tipo de reproche de su parte, nunca hubo rabia, No, nunca ¿cómo no. apareces ahora después de 19 no, años? no, para nada. Mi mamá se encargó de dejar una imagen tan clara de lo que pasa entre un hombre y una mujer que además son tu papá y tu mamá. Sí, me Sí. hago entender, es decir, desde los ámbitos, desde esos componentes de sus humanidades. Yo no fui el hijo rehén, no era que me despotricaran uno del otro, no. Entonces, la circunstancia más maravillosa es que fue el teatro Sí. el que nos permitió. Entonces, su mamá había sido su maestra en televisión. Sí. Lo llevó a Amar y Vivir, lo llevó Exacto. a los programas que empezaba a hacer, pero su papá fue su maestro en el teatro. Sí. Y ahí entra usted al Teatro Petra. Correcto. Sí. ¿Lo vivió finalmente a su papá como un papá o era más un amigo y un maestro? Era un mentor, Era un mentor. era un mentor. Su papá era Maximiliano. Sí, total, por supuesto. Lo supo Fernando cuando estuvo en vida. Para mí decirle papá a Fercho, ¿cómo le digo? O sea, Nunca le dijo papá. no, teníamos que estar de pronto ahorita en estas épocas o echando algún whisky o alguna vaina para que se nos saliera un papá o un hijo. Bueno, pero como venía el otro golpe en el 2013, cuando ya son amigos, cuando ya son su mentor, su maestro, tal, también se va. ¿Cómo capotea un nuevo duelo ahí? Los amigos, la gente, uno mismo. Parte de lo que siento que me permitió, o que me permite decir que me criaron bien, estoy ejerciendo lo que amo, estoy rodeado de las personas que han hecho de mi vida un oasis, hago, vivo, promuevo, me siento muy congruente en eso, entonces creo que uno, así como digo que soy o fui un pelotudo, también había otra parte de mí que estaba grabando toda esa información. Sí. Entonces creo que la posibilidad que tenemos nosotros como seres humanos, a pesar de nosotros mismos, muchas veces, es que si tú indagas profundamente y con las herramientas exactas, tú puedes reconstruir. ¿Lo encuentras, el Sí, camino? lo encuentras. Yo lo encontré por lo menos. Bernardo, usted vio la muerte desde muy niño, desde muy joven, con sus dos abuelos, que eran unas figuras muy importantes, Sí. con su mamá, con su papá biológico, pero la muerte llegó aún más. Y el 2 de septiembre del 2022. 2022 se le acerca y le dice, aquí estoy. Sí. Y lo diagnostican ese día con leucemia. Ese día no, ese día A los voy. 2 días. Sí, por ahí, Sí. exacto. Entonces yo estaba en la Casa del Teatro dictando clase de Suzuki, no la Suzuki musical que habíamos hablado hace un momento. Y voy al control que queda ahí en la 42 con 13 y yo veía muchos asteriscos en mis resultados, ¿no? Es decir, Usted fue un cheque de rutina porque sentía un poco. maluquera. Sí, camine, porque yo siempre he sido saco flaco, sangre. pero estaba más flaco, me agotaba más y yo Sí. sí una persona muy activa, entonces yo le dije, pucha, me pegaron duro los 45. Entonces el médico empieza a ver y me dice, no, espere un momento. Ya todo ese escenario que usted nunca quiere vivir ni representar, y es que espere un momento, yo tengo que llamar a alguien, me dicen, llame a alguien.
y me dicen, ¿Marley o San Ignacio? Y yo, ¿cómo así? No, usted sale de aquí. A una clínica. Sí, y usted muestra ese papel que imprimió, que tiene, usted lo tiene. Me hacen la biopsia un día después, a los 2 días. Diga usted el 5 de septiembre, ahí ya me entero que tengo leucemia mieloide aguda. Fueron 56 días internado en el San Ignacio, sí. y usted tiene de verdad mucha gratitud por ese equipo Claro, médico todos, y de todo, médico, todos, enfermeras, en fin. todos. Pero debió haber vivido momentos muy, muy oscuros, de mucha Sí, tristeza. sí. ¿Cuál fue como un momento en el que usted dijera, no Cuando después de la primera inducción me dicen que refracté? O sea, el primer, además, la biopsia, ¿no? Que es que Sí. toda mi pesadilla de niño fueron las agujas. ¿Y se acuerdan las droguerías que había inyectología? Sí. Entonces usted entraba, y mi pesadilla es que la Llegara aguja ese- por alguna razón tocara el hueso. ¿Cómo no? Entonces, en su infinita misericordia y sabiduría me dice, bueno, eso es tu miedo, entonces la única Ten. manera es una biopsia, que es que entre una aguja, extraiga médula, que básicamente es hueso poroso, y lo haga. Después de eso, comienzo la quimio, no reducen los mieloblastos a como tenían que reducirse, entonces, Vive todas esas etapas que le dicen a uno de negación, yo sí. no tengo eso, luego de aceptación, de Para mí fue tristeza. mucha rabia. A mí el miedo se me manifiesta en rabia. ¿Sí? Entonces, como pi, se me ocurre que pi, habiendo tanto pi, y me toca ajustar pi, todo. Porque a mí, Sí, y de lo que la jefe Andrea, que es una persona sumamente importante para mi vida en este momento, me dice que en ese momento parecía como un animal rabioso. Sí, como eso que usted está en el Serengeti y de pronto, puff, le pegan lo duermen y ese animal empieza, yo trataba muy mal a los auxiliares, a las personas de servicios generales, a los médicos, eso, hasta que un día entra ella y me dice, ¿cómo está? Y yo le digo, pues, ¿cómo cree? ¿Cómo me ve? Y me dicen, ¿sabe que su vecino del 628 tuvimos que bajarlo a UCI anoche? Y sabe que a doña Clara se le infectó el catéter, entonces le estamos alimentando por sonda y sabe que y me vuelve a preguntar y me dice, ¿cómo está? Entonces yo ahí me como mis lentejitas tranquilo, hago caso y de ahí en adelante me estoy bien. pongo dentro de las circunstancias, sí, no haber pasado por UCI, el trasplante está operativo, funcional, el injerto y me renovaron la suscripción, de alguna manera. Ese trasplante de médula lo tiene por una medio hermana. Supongo, no tengo ni idea, que si su papá no vivió con usted muchos años y toda la infancia y adolescencia, pues la medio hermana menos. ¿Cómo aparece en su vida este personaje? Hay una cosa muy bonita que también pertenecía a la inteligencia emocional que de alguna manera mi papá y mi mamá llegaron a tener y es que ellos no tuvieran una relación de ninguna manera era una razón coherente para yo no conocerlas a ellas. Sí. Tengo una media hermana mayor, Ana Marcela, y mi media hermana menor, que se llama Aura Natalia. Entonces, nosotros nos veíamos muy de vez en cuando, pero siempre recuerdo que cuando yo iba a visitarlos allá en las ferias, siempre me hicieron sentir más familia de lo que yo en algún momento creía. Lo que iba a saber años después es que ella estaba ahí para... ¿Quién es? ¿Natalia? Aura Natalia. Sí, mi Natalia hermana es menor, sí. la donante. Sí. Y ella como levanta la mano y te dice, Bernardo, yo le doy Hay, mi hay- de mi hay médula. algo que me gustaría decir y es que yo estaba convencido de que Colombia tiene banco de médula. No tiene banco de médula. Entonces, cuando mi caso, por ser de alta, ¿cómo es? Ay, ya sin las hojas es. Bueno, con probabilidad de recaída, sí o sí tenían que hacerme el trasplante porque eso es la consolidación. Entonces yo no quería hablar con ellos al principio. Yo fui lo más... no quería... Lo sabían 5 personas. Solo que eso empieza Claro.
a Cinco son muchas. dispersarse, ya 5 es un montón. Entonces ya cuando me dicen en Marley, el 1 de noviembre, me acuerdo, yo entre el 2 de septiembre salí el 31 de octubre sin disfraz, o sea, tenía disfraz de sobreviviente de alguna manera, y el 1 de noviembre me dicen, usted sí o sí tiene que recibir trasplante. Y yo, miércoles, tengo que contarle a mis hermanas. Ellas son maravillosas, pero ante estos eventos, el ser humano no, como que no nos damos cuenta de cuál es el tipo de relación que tenemos nosotros con el evento más dramático de la existencia. Entonces, se lloró, nos pusimos bravos los dos, nos pusimos nostálgicos. Lo que sí puedo decirles es que al instante que le conté, me dijo, obvio, sí, que hay que hacer como ya. Todo me pasó así. Hay una película francesa muy bonita que se llama Unidos por la Música, me la vi este año. Y esta película es de un tipo que es diagnosticado con leucemia y se entera que es adoptado, entonces va a buscar a su hermano para que le done para el trasplante de médula y que sea el donante. Y el hermano, que tiene una vida completamente distinta, pues es el donante y la vida de ellos se vuelve una cosa impresionante. ¿La vida con su hermana ha cambiado desde que ella fue donante? Por ¿Cómo es supuesto. la relación de ustedes? Es una relación, valga la redundancia, fraterna, no solo porque compartimos 50% del gen García, sino porque sus hijas, es decir, mis sobrinas, son maravillosas. Cada vez que tenemos la oportunidad, sobre todo en estas fechas, de renovar el vínculo y contarnos, estuvieron muy pendientes de mí. Entonces antes nos hablábamos cada 6 meses, ahora nos hablamos semanalmente y nos compartimos muchas cosas. Hay un montón de mitos, no sé, de las personas que son donantes, que uno siente cosas distintas, que hay una conexión más cercana. ¿En su cuerpo siente cosas distintas? Yo puedo oficialmente decir que soy trans, en términos de que ya no tengo XY, sino soy XX, porque es como un chiste bobo que me gusta hacer, porque sin el humor tampoco no podría manejar este tipo de situación, pero tanto como subir la intuición o quizás tener visualizaciones, no desde esa forma. Yo creo que es desde algo más profundo, y es honrar al Padre. Que me acuerdo en las conversaciones, yo conocí a Fernando, el actor, el maestro, el que me dio muchas de las pautas, recomendaciones, referentes, pero ya conoció fue al papá. Entonces, de alguna manera, en estas conversaciones lo que hicimos fue compartir. Okay. Yo hablarle de Fernando actor y ella hablarme de mi papá. Usted lo conoció a él como papá en este momento. Gracias, exacto. En boca de mi hermana, a quien le debo la vida. ¿Qué cambió en su vida después del cáncer? Ser modesto, ser sereno. Nunca había entendido tan bien el monólogo de Hamlet, el ser o no ser. El dilema, ¿qué es más valioso? ¿Aguantarse las cosas terribles del destino o levantar los brazos y terminarlas con aguda resistencia? ¿Por qué? ¿Por qué nos aguantamos la indiferencia del ser que no nos ama, la petulancia de la ley? ¿Por qué? Porque nos da miedo este terreno, ese país del cual quien nace y quien viaja nunca regresa, cuando podríamos solucionarlo todo con un puñal. Entonces creo que la modestia, en términos de que hoy siempre va a ser hoy, y eso es muy particular porque entonces el café me sabe mejor, una función de teatro se vuelve más intensa, la amistad se vuelve más profundo, ¿no? Es como si ojalá me salga esta analogía, es que el piano, ¿no?, tiene un montón de cuerdas horizontales, pero lo que hace el martillo sobre la tecla es dejar un sonido ahí en ese lugar. No queda marcado para siempre, pero sí hay un resonar. Entonces creo que a partir de esa maestra
yo consulté, busqué maneras de entender qué puede ser lo que ocurre más allá, en el más allá. Y el más allá no está allá, el más allá está más acá. Todo ese presente del cual es más consciente ahora, Sí. como un regalo, como un presente, como Sí, sí, sí. lo que tenemos, como el día a día, el segundo a segundo, ¿no lo ha hecho, no sé, repensar cosas en su vida, como por ejemplo tener hijos? No, no, no. ¿O Yo, al contrario? sí, más bien al contrario. Yo creo que dentro de mi nivel de responsabilidad, congruente y coherentemente, he podido criar artísticamente un montón de hijos ajenos. Y hay algo que es muy importante para mí, y es que como mis papás fueron mis maestros, entonces yo convierto esos ambientes de aprendizaje, ese salón, en un lugar para evocar la memoria de ellos. Sí. Pero Bernardo, ¿por qué no se visualiza como padre? Eh, ¿Por qué no? Porque todavía no sé cuánto vaya a durar, y yo sé que es natural y es normal que los hijos entierren a los padres y todo eso, pero no sé, no sabría contestarle en este momento la razón. ¿Cómo es su relación con la muerte ahora? Más constante, más presente, más mensajera, más de sosiego con ello. ¿Sí? Creo que lo que nos da miedo es lo desconocido y el cómo. Me empecé a leer mucho los estoicos, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿Pero hace las paces con la muerte? por supuesto, porque ella viene a hacer las paces contigo. Entonces, a mí me impresionó una vez un tatuaje que vi en una publicación del pecho de una persona que decía, no revivir. ¿Sí? Es decir, todas las personas que en algún momento han vivido angustia, dolor, sufrimiento, padecimiento, que están conectados a una máquina, que su vida está supeditada a un montón de factores externos, creo que vida sin dignidad le falta una pata. Sí. Y creo que muchas veces, y ahí parafraseando un poco a alguien que me parece un genio, Joseph Campbell, el del héroe de las mil caras, el del monomito, y es, todas las culturas en algún momento han tenido un momento en que se enfrentan al abismo. ¿No? La mayoría de culturas tiene o bajan a un lago, o entran a una cueva, o atraviesan un bosque, o hacen el periplo, ¿no? Sí. Entonces creo que finalmente lo que uno está buscando allá, en ese más allá, es más hacia mi interior, y creo que realmente dentro de la filosofía del yin y el yang, ¿qué pasaría si fuéramos eternos? ¿No? Era como una peli Como que era... Frankenstein, que está ahorita con la criatura. Ya, eso. Una criatura que no quiere ser eterna, además. Exacto. El mito del Prometeo. Pero nada, larga vida para Bernardo, larga vida Ay, para que nos regale más obras de teatro, más películas, que tiene, yo sé, 15, 16, Por 20, ahí, todas, por tiene un ahí, montón. por ahí. Antes de despedirnos, ¿en qué anda ahorita? Ando en un proyecto exquisito porque sigo trabajando en el Teatro Petra con una apuesta maravillosa que es, para nosotros los actores, Shakespeare es como la panacea, ¿no? Llegar a un lugar. Y Fabio ha tenido Fabio Rubio. Fabio Rubén, el maestro Fabio Rubén, disculpe toda la confianza. Ha tenido una manera muy singular de aproximarse al inventor de lo humano, ¿no? Según don Harold Bloom. Y es una comedia que está inspirada en Menegnos de Plauto y La comedia de las equivocaciones de don William Shakespeare, que se llama Duplicado. Y lo que me encanta de esta obra es que es un homenaje del teatro, entonces es una oportunidad de mostrarle al público que, y esto quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que el público es público, el público no tiene que ser sabio, no tiene que saber todo, el público o el arte debe ser lo suficientemente contundente para que lo que tú veas, escuches, sientas sea más allá de cualquier explicación. Claro, lo sientas y lo vivas. Punto. Sí. Entonces,
cuando estoy representándola, cuando estamos ahí en la Santa Sede, ahí en Teusaquillo, es una invitación a que el público vea lo que normalmente no ve cuando asiste a una sala de teatro, y es la trasescena, y son los intrínculis, todos los asuntos que pasan humanos dentro de una compañía. Entonces vamos a estar en temporada hasta el 20 de diciembre, en una temporada muy bonita, un elenco extraordinario, una historia que de verdad, así usted nunca haya pisado en su vida una sala de teatro, usted pueda irse con la conmoción que sentimos nosotros como actores cuando estamos delante del público. Irse distinto, que es lo Irse que distinto, siempre sí. busca el arte, que Sí. seamos distintos Sí. después de verlo. Sí, Pues por nada, hay que despedir el año entonces en el Teatro Petro. Claro, ahí Muy en bien, la Bernardo. carrera 15 bis 3939, de miércoles a viernes 8 de la noche y sábado 6 de la tarde. muy ahí bien. En Teusaquillo. Pues allá estaremos. Le agradezco muchísimo. Oiga, qué rico tenerlo por acá. No, yo la paso buenísimo. Muchas gracias y gracias a ustedes también por Muy estar en amable. esta habitación invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos pronto en un próximo episodio. Chao. Gracias. Ay, qué bonito. La habitación invisible.